iniciamos nuestro taller de iconografía y lo primero que tenemos que saber es de dónde procede esta palabra. Ícono procede de la palabra eikos, griega, y significa imagen. Eso ya nos da luces de qué se va a tratar este taller. Nuestro taller de iconografía entonces se va a tratar de imágenes religiosas y artísticas. Entonces vamos a ver esto a lo largo de la historia, vamos a ver distintas técnicas y también vamos a ver un icono creado por el coordinador de Valparaíso, Nelson Godoy, que se ha arriesgado, se ha lanzado a crear este icono sobre nuestro patrono, San José, que es un santo. En sí, la iconografía nace en el siglo VII y se ha dedicado a representar imágenes religiosas, por ejemplo, de Jesús, de la Virgen María, de los santos, como es el caso de nuestro patrón San José, y también incluso, por ejemplo, los ángeles o la cruz cristiana. La iconografía en sí ha pasado durante la historia por distintos materiales utilizados por los artistas, ya sea la pintura o también la base en la que se trabaja. Se ha trabajado incluso con esculpido en piedra, con mosaicos, con el metal y también la pintura, que ahí está su origen. El origen de la iconografía está en la pintura. Era con una técnica que se llamaba encáustica y antes de contarles de estas técnicas les voy a contar como elementos importantes para ver técnicas en la pintura. Tenemos que conocer dos términos, que es el aglutinante y los pigmentos. Ya, los pigmentos son aquellos que otorgan el color. En la antigüedad, y ahora se hace, pero en la antigüedad tenían uso exclusivo los pigmentos naturales. Y eso es porque no tenían este acceso a los pigmentos sintéticos que tenemos actualmente. Entonces, estos pigmentos son los que otorgan el color. Pero para poder hacer que el color se adhiriera a una base, al soporte, se utilizaba este aglutinante. Entonces, en el fondo, el aglutinante es el que absorbe los pigmentos y es capaz de adherirlo al soporte. Bien, ahora que ya conocemos estos términos, podemos saber más en qué consistía la técnica de la encáustica con la que inició la iconografía. El aglutinante en la encáustica es la cera y esto permitía que los pigmentos se adhirieran a la cera, ¿cierto? Y esto se utilizaba como pintura. Pero al ser cera, era una pintura muy, podemos decir, espesa, o que costaba como en el fondo deslizarla. ¿Y cómo lo hacían? Ya sea con pinceles o incluso con espátulas calientes. Luego esto fue cambiando y se empezó a utilizar otra técnica que es el temple o témpera. Pero ahí destaco algo que no es la témpera que nosotros conocemos, por ejemplo, como la témpera del colegio o témpera escolar, sino que esta técnica tenía como aglutinante, por ejemplo, la materia animal o glicerina, y también se unió otro elemento. Yo le hablé del aglutinante, los pigmentos, y aquí también tenemos un disolvente. En este caso se utilizaba el agua, y esto permitía que, a la diferencia de la encáustica, la pintura fuera mucho más dócil, por decirlo así. Puede correr mucho más fácil en el lugar donde nosotros pintemos. Entonces, esta es la técnica del temple o la témpera con la que sigue avanzando la iconografía. Vamos a ir viendo ahora cómo Nelson trabaja el icono de San José. Qué bueno que vamos a poder concretar este taller sobre iconografía. La verdad es que la elaboración de iconos sagrados data desde hace muchos años atrás. Por supuesto que la forma de realizar esos iconos sagrados en aquella época tenía otras características en cuanto a materiales, en cuanto a reglas. En cambio, nosotros vamos a traer esa experiencia a nuestros días, pero con los materiales que tenemos a la mano. Eso sí, el significado profundo de los iconos no cambia, puesto que hacer iconos no significa realizar una figura porque sí, o hacer una figura perfectamente detallada, sino más bien expresa una relación con el Señor. Y eso es lo que queda plasmado ahí. Y durante toda la elaboración del icono se va manifestando esa relación que uno tiene con el Señor. Eso es lo importante. Vamos entonces a ver qué materiales vamos a necesitar. Bien, lo que vamos a necesitar va a ser un bastidor como este,
Este es de un tamaño de 20 por 30 centímetros. Luego lápices pasteles grasos. También vamos a utilizar una pintura acrílica como esta de color dorado, un pincel plano, un lápiz y papel calco. Y sobre todo es importante poder imprimir, en este caso, la imagen de San José, que es la que plasmaremos en este icono sagrado. Inicialmente estos iconos fueron elaborados por monje hace muchos años atrás, y como les contaba, usando elementos de la naturaleza y que hoy día para nosotros sería muy difícil poder encontrar. Por eso que vamos a utilizar esta técnica. Lo que es importante es que estos monjes y después posteriormente cualquier persona como nosotros, cuando se adentraban en la elaboración de estos iconos, uno entra en oración, y por eso yo los quiero invitar a hacer un gesto con el Señor de poder entrar en su presencia, y lo vamos a hacer mediante un rezo, digamos, de el Salmo 103. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, alma mía, al Señor, el fondo de mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, nunca olvides sus beneficios. Él que tus culpas perdona, que cura todas tus dolencias, rescata tu vida de la fosa, te corona de amor y ternura. Satura de bienes tu existencia y tu juventud se renueva como la del águila. Señor, queremos encomendar este trabajo a ti y te pedimos que por medio de esta obra podamos mejor conocerte y mejor amarte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, manos a la obra. Tengo la imagen de San José, tengo mi papel calco, y es tan simple como ponerlo sobre el bastidor y luego poner encima la imagen de San José, que repasaremos el contorno del dibujo sobre el papel calco, y va a quedar obviamente la imagen en el bastidor. Como lo dije al principio de este taller, los iconos son una expresión artística que están llenos de simbolismo. Y acá lo importante es que no solamente se trata de mostrar una imagen perfecta o un retrato así bien elaborado, sino que más bien esto se trata de una invitación a tener un encuentro y una experiencia con Dios por medio de la elaboración de este arte. Y hemos escogido la imagen de San José porque, como ustedes ya saben, este santo es el patrono de Duoc UC, cuya vida les invito a conocer, y se darán cuenta que nos sentiremos muy interpelados por los acontecimientos y por la experiencia que él tuvo con el Señor. Parece que hemos terminado. Quiero repasar nuevamente las orejas, solamente para decirles que aquí hay otro símbolo súper interesante. Las orejas normalmente se hacían muy apegadas al cuerpo, en este caso muy apegado a la cabeza, porque lo que querían expresar en los autores de los iconos originalmente es que los oídos tienen que estar muy apegados hacia el interior, porque es en el interior donde Dios habla, y es ahí donde nosotros debemos poner oreja. Vamos a ver entonces cómo quedó el resultado, y charatachán, he ahí nuestro icono. Si faltan detalles, podemos, por ejemplo, hacer el término con un lápiz de mina. Vamos a ver ahora algunos hechos importantes, pero más en la antigüedad. Volvemos y les quiero destacar como las primeras íconos que fueron más providenciales, no fueron el hecho consciente de una persona de creer, de hacer la representación de una imagen santa, de una persona santa, sino que fueron más providenciales. Tenemos el hecho de la Verónica, y en el Vía Crucis, yo creo que ustedes quizás lo han visto, hay una mujer que es la Verónica, que en vista que Jesús obviamente había sido golpeado, había sido maltratado, y también por la carga de la cruz seguramente tenía sudor. El caso es que ella va con un trozo de tela y va a limpiar el rostro de Jesús. Al limpiarlo, queda retratada, queda marcada, grabada la imagen del rostro de Jesús en esta tela. Esto en el fondo corresponde a un icono.
También tenemos el caso de que Jesús, una vez que falleció, fue envuelto en una sábana y depositado en el sepulcro. Esto lo conocemos como el Santo Sudario. Y en este Santo Sudario también, bueno, Santo Sudario de hecho, además de que envolvió al cuerpo de Jesús, es porque quedó grabada la imagen del mismo Jesús. Entonces, al quedar grabada, esto ya corresponde a un ícono. Pero claro, como yo les digo, es providencial. No está la voluntad de un artista de reflejar la imagen de una persona santa. Luego tenemos a Lucas. A Lucas se le atribuye también la iconografía y hay algunos datos históricos que dicen que él retrató en un ícono la imagen de María. En sí no se tiene esta imagen, pero hay artistas posteriores que hicieron íconos iluminados por este ícono de Lucas. Es por eso también que a este discípulo se le nombra como el patrono de la iconografía, porque es el inicial. Y les quiero leer también unos pasajes del Evangelio de Lucas, en donde también él habla o describe en el fondo el actuar o la forma de ser de María, para que también veamos que lo pudo hacer en la pintura, pero también lo reflejó en el Evangelio. Y el Evangelio también muestra una descripción, así como el ícono describe a una persona con distintos símbolos, en el Evangelio también se describe a una persona pero con palabras. ¿Y qué dice Lucas de la Virgen María? Dice: María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. También nos dice: su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Entonces esta descripción, que en realidad es un retrato, podemos decir, como exquisito del cómo era María, que era el ser observadora pero no olvidar nada, todo se lo guardaba, esta experiencia con Cristo toda se la guardó, que fue en el fondo su vida como madre, pero en el fondo ella sí fue muy consciente de que era madre del Hijo de Dios, de Dios. Así es que eso, algunos detallitos importantes para que recordemos también que Lucas es el patrono de la iconografía. Tenemos entonces esta primera parte del icono. Ahora tenemos entonces los lápices pasteles grasos acá, y la imagen que está apareciendo ahora es la imagen de San José en colores, y nos vamos a guiar entonces por esa paleta de colores que nos muestra la imagen que acabamos de calcar. Yo voy a utilizar este color para pintar la piel. Recuerden que cuando uno elabora este tipo de arte sagrado está en oración, y es importante entonces quizás dejar que nuestra imaginación se vaya en un diálogo con el Señor. Es importante señalar que los ojos yo simplemente los repasé con un lápiz de mina para definirlos, porque ese detalle no se puede lograr con estos lápices por la punta. Ahora utilizo el color negro para remarcar bordes. Ahí uno puede dar matices entonces con los tonos, en este caso azul de fondo y celeste encima. Y como les decía, es muy fácil que estos colores se integren. Cuando vean efectos de sombra, simplemente ustedes pinten una capa del mismo color y después hacen los detalles con un color más oscuro. Creo que hemos terminado ya la parte azul y nos queda el manto, que es blanco pero con detalles. Entonces yo voy a utilizar el gris. Y poco a poco nuestro icono va tomando forma. Siempre dar luz con el blanco. Estamos dando tonos más oscuros con los bordes. Les quiero contar algo muy importante sobre el iconógrafo. El iconógrafo es el pintor, en el fondo, quien realiza el icono, y él se prepara
para poder iniciar su trabajo. ¿Cómo lo hace? Por ejemplo, a través del ayuno, de la oración, y también durante el proceso de la pintura también se encuentra en una oración permanente. Esto es porque en el fondo el iconógrafo es consciente de aquello que él está pintando, de aquella persona a la que él está reflejando en el icono. Entonces, por eso él, en el fondo, con fe y con responsabilidad lleva a cabo todo este proceso. Hablo de la responsabilidad porque obviamente hay una técnica, hay también un profesionalismo en el trabajo de la pintura, pero también involucra la fe, porque esto nosotros en el fondo el iconógrafo entiende que estas figuras también sirven para el culto de las personas, para que los demás que vean el icono puedan ver reflejado ahí a quien pintó. Por ejemplo, a Jesús. Entonces, también la iconografía fue reconocida por la Iglesia como una imagen de culto, podemos decir, y empezó a formar también parte de las iglesias. Todo esto entre el siglo VI y VII fue como el proceso ya en que la Iglesia toma los iconos y los empieza a incluir en los templos. Los iconos más antiguos están almacenados en una iglesia que se llama Santa Catalina en el Sinaí, en el monte Sinaí, que yo creo que ustedes pueden haber escuchado como en algunos pasajes de la Biblia. Y los iconos, acá van a poder ver un icono de Jesús que tiene también la imagen, ¿cierto?, de Jesús, pero también podemos ver unos símbolos. En el fondo estas letras, por ejemplo, el alfa y el omega. Entonces el icono también involucra la imagen de la persona y también una simbología que nos va mostrando cierta historia, cierta carga también en el personaje al que nosotros podemos orar a través del icono. Estamos casi terminando nuestra imagen. Ahora vamos por el fondo. Aquí pueden ocupar los trazos que quieran porque le da mayor dramatismo y fuerza al icono. Estamos casi terminando. Yo me voy a lavar las manos porque ahora viene el detalle del dorado. En la iconografía tenemos una característica muy importante en cuanto a la pintura, que se expresa a través de la técnica, pero así como otros hechos que ya hemos mencionado, revela una verdad teológica. ¿Y de qué hablamos en este caso? Es de la luz. ¿Por qué de la luz? Jesús de hecho lo dijo, yo soy la luz del mundo en Juan 8. Entonces esta luz, ¿cómo la representa el iconógrafo? Es a través del no realizar una pintura a base de luz y de sombra, sino que es una luz que viene del propio personaje, de la propia persona que se está pintando. ¿Cómo lo hace en cuanto a la técnica? Es que comienza con capas más oscuras que se van iluminando con capas con tonos más claros, ¿ya? Entonces en el fondo el icono es una pintura que se va realizando a base de capas, las capas que iluminan al icono. ¿Por qué es esto? Porque en el fondo decimos esto de que la luz viene de aquella persona que ha sido pintada. Es por estas como citas bíblicas que yo les decía. En Juan 1 se dice, Dios es luz. También el mismo Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, brilla así la luz delante de los hombres. Entonces en el fondo la luz es un rasgo que viene de la divinidad de Dios, de que Dios es luz. Y esto es lo que buscan transmitir los iconos, que Dios es luz. El icono viene a iluminar al hombre para sacarlo de las tinieblas. ¿Y cómo? A través de estas verdades que se transmiten a través de los iconos. Que Dios es Padre, que Dios murió y resucitó, que Dios se encarna en una persona a través de siendo Jesús. Entonces todas estas verdades iluminan la vida de fe del cristiano y por eso también nos sirven para la oración, para la contemplación. Bien, para proceder a pintar entonces con el color dorado, tenemos un vasito con agua, mojamos nuestro pincel y vamos a aplicar directamente sobre la tela. Los colores acrílicos son solubles en agua, entonces para que esparza bien, uno moja el pincel. Bien, entonces vamos a esperar que esto se seque para luego repasar el borde con color rojo.
Aquí está nuestra imagen ya casi terminada. Repasé con color rojo el borde de la aureola. Ya vamos terminando en cuanto a todos estos detalles sobre la iconografía. Siempre hay mucho más que podemos conocer, muchos más iconos que podemos apreciar, con los que también podemos rezar. Así es que los invitamos a poder introducirse en este mundo de la iconografía por el arte, obviamente por su valor artístico, por su valor histórico, pero también por este valor que en realidad es para hacer más fructífera nuestra vida de fe. Y aquí entonces nuestro icono terminado, San José. Hemos terminado nuestro icono de San José y no se olviden que esta expresión artística es expresión de la relación de nosotros mismos con el Señor, que quedó plasmada durante la elaboración de esta obra. Contemplemos a San José y pidámosle su intercesión por nosotros, por nuestras familias y también por Duoc UC.